Hola, yo me llamo María Esther Ruiz Martínez. En este video les vengo a presentar el tema sobre la ciudadanía étnica y la construcción de los indios en el México contemporáneo. Aquí nos habla acerca de la transición de los pueblos originarios, o sea, los indígenas. Anteriormente, pues en la década de los 70, aquí menciona la lectura que los indígenas eran sobreexplotados trabajando, que el mayor enemigo, por ejemplo, de los indígenas era, digamos, sus patrones o el capitalismo, ¿verdad? Entonces no tenían como ese derecho de alzar la voz. En la década de los 70 también se hicieron una película, más que nada como un ejemplo de lo que vivían los indígenas en esa época. Aquí en la lectura o en la línea del tiempo nos cuenta sobre qué fecha se estrena la película, y aquí nos dice que el título de la película era Río Escondido, dice del Indio Fernández. En la película nos relata que la maestra era una maestra la que interpretaba, se llama María Félix. En ese entonces había recibido una orden del mismo presidente para fundar una escuela en un remoto pueblo indígena, en la película. Entonces podemos ver que los indígenas en esa época no tenían un lugar como para ellos mismos. Eran más que nada discriminados. Entonces aquí nos muestra, por ejemplo, fechas acerca de las organizaciones de los pueblos indígenas, la modernización. Dice la modernización como objetivo del mestizaje y como destino que solían ponerse en tela de juicio. Tenemos una fecha por aquí, y que es en 1991, nos dice la lectura, dice: se corrigió la Constitución con el fin de que el artículo 4 reconociera la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Dice que el reconocimiento había sido recuperado por varias organizaciones regionales emergentes que se definían o representaban más que nada a los colectivos indígenas mexicanos. Más adelante, aquí en la línea del tiempo, nos dice o nos relata que en la fecha de 1940 el presidente Lázaro Cárdenas dio su discurso de inauguración del primer Congreso Indigenista Interoamericano. Entre comillas nos dice: nuestro problema indígena no está en conservar indio al indio, ni indigenizar a México, sino en mexicanizar al indio. Eso lo dijo en el discurso el presidente Lázaro Cárdenas. Aquí nos dice que las poblaciones indígenas se desagregaron y reagruparon verbalmente como los náhuatl, los mayas, los zapotecos, etc. También nos menciona otra fecha más. Aquí como subtítulo dice Casa del Estudiante Indígena. En 1926 se abrió una institución denominada Casa del Estudiante Indígena en la Ciudad de México. Su función era el alojamiento y docencia a estudiantes talentosos que supuestamente regresarían a sus lugares de orígenes. En ese entonces los jóvenes a lo mejor salían de sus pueblos porque
pues no tenían las mismas oportunidades de seguir estudiando y de prepararse, entonces tenían que salir para ir a lo mejor en otras ciudades donde ya pudieran prepararse, y es lo que nos menciona que en esa fecha se abrió una institución para esos jóvenes. Algunos llegaban con la meta, por ejemplo, de decir yo me convertiré en docente, pero luego iré de nuevo a mi lugar de origen para poder impartir lo que yo ya tenía de conocimiento o de lo que he aprendido a través de los años. Muchos de los jóvenes regresaron a sus lugares de orígenes, pero ya formados como docentes, pero muchos ya no, se quedaron a vivir en la ciudad, formaron sus familias. Entonces, seguimos adelante y nos vamos en la fecha del 19 de abril de 1977. Dice aquí que en 1977 un nuevo director general del INI anunció un cambio de política a favor del indigenismo participatorio. Pretendía otorgar un papel activo a las organizaciones intelectuales indígenas. Aquí tenemos la fecha de 1950 a 1970, dice 3 grandes organizaciones campesinas de izquierda ganaron el apoyo masivo de los campesinos mexicanos. Aquí dice las siglas UGUCM, Partido Morelense del Trabajo, y la Central Campesina Independiente, que con las siglas CCI. Luchaban contra la corrupción, los monopolios comerciales y el fraude electoral. Ellos estaban a favor del programa de distribución de tierras y crédito campesino. Seguimos adelante y esta vez nos vamos con la fecha de 1980 a 1981. Dice dos conferencias de organizaciones indígenas independientes en Tuxtepec, Oaxaca, Cherán, Michoacán, reunieron a 13 grupos mexicanos, así como a delegados de otros países de América Latina. Dice, las organizaciones mexicanas que se rebelaron muy fuertes políticamente fue la Unión de Comuneros Emiliano Zapata, en siglas UCES, y la Coalición Obrera Campesino Estudiantil del Istmo, COSEI. La UCES es una asociación regional cuyos miembros se definen como purépechas. ¿Qué quiere decir purépecha? Más adelante a lo mejor lo digamos. Es decir, poseedores de terrenos comunales en los pueblos de habla purépecha de la Sierra Michoacana y de la ribera del lago del Pátzcuaro. Nos vamos en la fecha de 1986. Dice, aquí menciona a Cuauhtémoc Cárdenas. Dice, Cuauhtémoc Cárdenas dejó la gobernatura del estado y no mucho tiempo después también su militancia en el PRI para crear su propio partido, Frente Democrático Nacional, que posteriormente se convirtió en el Partido de la Revolución Democrática. Eso sucedió en 1986. Ahora bien, en 1974 menciona esa fecha, dice, surgió la COSEI en la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Seguimos. En conclusión, nos dice que el desarrollo de la ciudadanía étnica sobrevino en los años 80. Aquí podemos ver de cómo fue evolucionando, de cómo nos da fechas importantes sobre el indigenismo, sobre quién actuó para defender a los indígenas, a las organizaciones. Pues esto fue el tema
la ciudadanía étnica y la construcción de los indios en el México contemporáneo. Gracias.